En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, entre nosotros para poder hacer un discernimiento sobre tu palabra, tal cual tú la escribiste, tal cual tú la revelaste y tal cual quieres que sea recibida. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y esperamos ser cubiertos por el manto de la Virgen y defendidos por la espada de San Miguel. Bueno, he recibido muchos correos y noticas que dicen: Padre, usted habló en días pasados del pecado, usted ha hablado de la humildad, del orgullo, de la vanidad, pero siempre oímos una expresión que dice: un pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Eso lo tenemos claro, ¿no? Ese es el título de hoy: una blasfemia contra el Espíritu Santo que ofende a Dios. Primero que todo vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la que fundó Cristo, y nos dice, vamos a definir el concepto blasfemia. Y vamos a leer a la parte 1031 del Catecismo. Dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo en 1 Corintios 3:15 y en 1 Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Y aquí aclara: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. ¿Entendemos? Hoy lo vamos a entender perfecto. Lo vamos a hacer con manzanitas. ¿Cuáles son las faltas que son perdonadas en este siglo? Son faltas que nosotros llevamos al confesionario. Pero vamos a leerlo no de la Biblia, no de la interpretación, ni de la opinión. Directo a la Biblia. Y aquí nos dice que Mateo 12:31. Vamos a buscar Mateo 12:31. Abran sus Biblias en Mateo 12:31. Qué sueño el mío, ¿no? Dice: por eso os digo que a los hombres se les perdonará todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Lo habían oído antes? Digan no. El hombre tiene excusa si se equivoca respecto a la divinidad de Jesús, velada por sus humildes apariencias de hijo de hombre, pero no la tiene si cierra sus ojos y su corazón a las admirables obras del Espíritu. Negándolas, rechaza la invitación suprema que Dios le hace y se sitúa fuera de la salvación. Hebreos 6:4.
¿Sí ve cómo nos vamos aclarando? Cuando yo vivía en España, escuchaba una blasfemia todos los días en todas las personas, aún los católicos practicantes. Hacían una expresión de es fea. Advierto que no es elegante, pero esa expresión que dicen los españoles cada vez que algo les sale mal, me cago en... Cierto que es vulgar, pero en España es de toda hora. Ahora otra que decimos mucho, una niña resulta embarazada, nadie sabe de quién es, entonces el chisme es, no, fue por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Sí ven? Metemos, ¿por qué? Porque el demonio hace que volvamos el lenguaje algo banal, como si la palabra pronunciada fuera algo basura. Pero ojo, empezamos a caer en algo idiotamente y al final terminamos pecando gravemente. Otra definición que nos da aquí el Evangelio, el Catecismo, en la 1056, el artículo 1756, es, por tanto, erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias, ambiente, presión social, coacción o necesidad de obrar, que son su marco. Ojo, hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia y el perjurio, el homicidio y el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. Estoy dando conceptos. En este rompecabezas de hoy estoy tirando fichas. Esta ficha de Mateo, esta ficha de Hechos. Cuando armemos el rompecabezas, entenderemos más todo. Luego vamos a otro concepto bien interesante. En el artículo 1856 del Catecismo dice: el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación, la confesión. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, o sea, contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, o contra el amor del prójimo, como el homicidio o el adulterio. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que tiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, tales pecados son veniales. ¿Cierto que estoy hablando confuso? Digan sí. Sí, estoy hablando confuso. Miren esto. Vamos a definir entonces estos conceptos para armar el rompecabezas. El Espíritu Santo de Dios, que es ese espíritu de amor que une a Dios Padre y Dios Hijo, mora en todos los que aceptan la palabra de Dios. Lo vamos a entender hoy con la lectura que tenemos en la misa de hoy. Vamos a leer algo que me interesó mucho. Pueden abrir la Biblia en Juan 20. Oigo el ruido de las páginas volando.
Sí. Mira, miren esto tan bonito. Juan 20, 21 dice: Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Póngale atención a esto. Lo voy a leer despacio porque tiene mucho mensaje y demasiada enseñanza. Dice: como el Padre me envió, también yo os envío. Recordemos, él ahí había resucitado y les estaba ya dando la misión a sus apóstoles. Dicho esto, sopló y les dijo. Pero el concepto de sopló lo voy a aclarar aquí. El soplo de Jesús simboliza al Espíritu. En hebreo, soplo es principio de vida. Igual verbo raro que en Génesis 2:7, en Sabiduría 15:11. Cristo resucitado da a los discípulos el Espíritu que realiza como una recreación de la humanidad. Poseyendo desde ahora este principio de vida, el hombre ha pasado de la muerte a la vida y no morirá jamás. Estos conceptos los quiero seguir botando. Cuando metamos el hilo conductor empezaremos a entender. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a sus discípulos a evangelizar y dio el poder a los apóstoles de perdonar. Nuestros hermanos de las iglesias separadas dicen, eso no está en la Biblia. Biblia de Jerusalén. Y está en la de ellos también. Pero cuando nosotros avanzamos en esto, vamos a ver algo bien interesante. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cómo lo puedo saber? 1, la búsqueda de Dios, amar a Dios y reconocer que el Espíritu Santo es hoy por hoy lo más valioso en todo el universo, porque es el amor del Padre y del Hijo por la humanidad también. Verdad y poder es su sello, porque la palabra del Espíritu Santo lleva verdad de vida y es el sello del poder. En Lucas 1:27, y vuelvo a oír las hojas volando, Lucas 1:27 dice: dice. Espérate, no me presionen emocionalmente. Vale. A una virgen desposada, a un hombre llamado José de la casa de la virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué era lo que estaba con el Señor? El Espíritu Santo. ¿Sí ve cómo nos va avisando, cómo el Espíritu Santo nos va tocando poco a poco? Tocando poco a poco, porque Él es muy respetuoso. Dice algo también en Hechos 19:6. Este es bueno, busquen Hechos 19:6, a ver quién me gana. El primero que llegue puede leer. Y dice: cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Replicó Pilato: tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él ningún delito.
Espérate, me equivoqué. Por una vez en la vida me equivoqué. Espérate, no me presionen. Espérate, el hecho... No, tranquilo. Por ahora limítense a respirar. Cómo se soslayan cuando un pobre hombre se equivoca. El Espíritu en Hechos 11:12 dice: el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto el ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar a Job y Simón, llamado Pedro. Él te comunicará las palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Avanzando dice: me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Cuando venía hacia acá estaba escuchando una historia de San Pablo lindísima. Mire, yo les debo una charla sobre la depresión, el suicidio y esto que va a ocurrir más adelante. Pero creo que el próximo martes lo que vamos a hablar es la vida de San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo fue tumbado del caballo. Él persiguió a los cristianos. Él sostuvo la ropa de los que apedreaban a Esteban. Él tenía el poder para meter a los cristianos en la cárcel. Pero cuando el Señor lo tumba del caballo, él escucha esa palabra que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Jesús, a quien tú persigues. No es necesario estar en contra de Dios para no seguir a Dios. Ojo. ¿Por qué? Porque muchas veces los católicos creemos que como estamos en la Iglesia Católica y seguimos a nuestra manera la Iglesia Católica y creemos en Dios a nuestra manera, ya estamos en el camino de la salvación. Y eso no es así. A nosotros se nos juzgará mucho más duro que a alguien que no tuvo las posibilidades que nosotros hemos tenido. Por eso, el Señor nos dice aquí, le dice a Pablo que lleve su mensaje, pero Pablo, imagínense esto, ustedes son Pablo, un día están atravesando el parque y les cae un rayo, ¡plaf! Oyen esa voz, ¿ustedes qué van a pensar? Me volví loco, ¿cierto? Pero le hizo caso a la voz. Y es que Pablo empezó a vivir la palabra de Dios, empezó a abrirse al Espíritu Santo. Nosotros aquí, mire, esta charla que estamos teniendo hoy, los antiguos cristianos la tuvieron una vez en la vida nomás. Cuando Pablo fue a Tesalónica y escucharon a Pablo una vez en la vida nomás y se convirtieron en el acto, porque era el Espíritu Santo trabajando en ellos. Pablo era el apóstol de los gentiles. Él nació en Tarso, pero era ciudadano romano. Por eso no lo podían matar en Jerusalén, sino tenían que llevarlo a Roma. Por eso no podía morir en una cruz, sino murió decapitado. Pero lo más interesante, cuando las injusticias lo llevan, los romanos en su injusticia lo llevan preso a Roma, él aprovecha su estadía en Roma
para escribir las cartas más lindas que le mandó a las iglesias de Filipo, que le mandó a Tito y a Filemón, y es como él el Señor lo encierra para que piense en él y no se preocupe de nada más. Imagínense una prisión donde no hay luz, donde tu cama es el suelo, una prisión llena de ratas, húmeda y fría, que a lo sumo lo mucho que podías tener era un poquito de paja en el suelo. Y ahí, recluido, solo, aislado, triste, él proclama: pero Señor, yo creo en ti. Hay una palabrita griega muy linda que creo que es emuné. Es como decir, mi fe es abandonarme en ti. Pero había una palabrita también griega que se llama mikpah. ¿Sabe qué quiere decir mikpah? Yo creo en la justicia divina y yo sé cuál es la justicia del hombre, pero confío en la justicia divina. Si a ti no te persigue el demonio con problemas, tentaciones, es que estás caminando con el demonio. Y ahí sí preocúpate, porque acercarse a Dios es enfrentarse al demonio. Ojo, es estar protegido, sí, pero no impide que te afecte. Y por eso, cuando leemos aquí sí vamos a Lucas 11:13. Miren lo que dice Lucas aquí. Ay, los niños son tan lindos en fotos. Lucas 11:13 nos enseña algo muy lindo, que es cómo obtener el Espíritu Santo. Miren esto. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Piénsenlo en esto. Algunos de ustedes van al Santísimo a orar. ¿Cuántas veces le han pedido, Señor, dame tu Espíritu Santo? Dame ese amor del Espíritu Santo. Dame esa sabiduría del Espíritu Santo. Porque siempre vamos a pedir cosas finitas. Señor, que mi marido cambie, que mi hijo se convierta, que yo tenga un mejor trabajo, que se acabe este problema económico. Pero ¿cuántas veces vamos a pedir cosas que de verdad afecten la eternidad? San Pablo nos enseña siempre en las cartas a los Corintios y a Romanos es cómo vivir ese proceso de conversión en la cristiandad. Pero Lucas nos recuerda, pidan al Espíritu Santo siempre. Entonces, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que es considerado blasfemia? Dice, es el endurecimiento completo del corazón. De tanto no hacer caso a la palabra del Señor, nos volvemos insensibles al pecado. Ya no nos importa la gracia. No es que Dios dejó de hablarte, sino porque me he endurecido tanto que ya no le hago caso a la palabra de Dios. Y es más, no me importa, porque el pecado me ha saturado. ¿Cómo sé que yo he cometido una blasfemia contra el Espíritu Santo? Hay que hacer este análisis. Primero, si tú eres sensible, un poquito sensible a la palabra de Dios, todavía no has llegado al fondo de esa blasfemia. Si te preguntas por el pecado que acabas de cometer o que cometes frecuentemente,
Mire, el pecado que es consuetudinario, hay un momento en que lo justificamos, pero hay un dolor y hay un dolor y hay un dolor. Pero no lo apliquen esto como el fumador que dice, no, dejar de fumar es muy fácil, yo lo he dejado 3000 veces. Pero es que 3000 veces ha vuelto. El pecado arrepentido nos da la posibilidad de volver a empezar. El Señor nos perdona y el Señor nunca se cansa de perdonarnos. Primero nosotros nos cansamos de pedir perdón. He ahí la diferencia. Hay 3 pecados que en la Biblia nos hablan de que son prácticamente imperdonables o muy difíciles de perdonar. El primero, y que no tendrá perdón ni aquí ni allá, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. El otro pecado muy difícil, que es como comprar las 99 boletas de una rifa y de 100 y pretender no ganársela, es el suicidio. Y el tercero es haber aceptado, como nos recuerda el Apocalipsis, la marca de la bestia. El que lleve la marca de la bestia, advierte Apocalipsis, no será contado entre los hijos de Dios. Que eso pertenece a otra charla. Pero, ¿a qué nos lleva ese pecado? Mire, en estos pecados tenemos que ver varios factores. La desesperación, la presunción, la impugnación de la verdad y la envidia del proyecto espiritual. ¿Qué quiere decir desesperación? ¿Cuál fue el pecado de Judas? Perdió la esperanza. Él no creyó que Jesús lo pudiera perdonar por haberlo vendido. Él tuvo culpa, pero no se arrepintió. Y entonces nace la desesperanza en él. Y este es el pecado más grande contra el Espíritu Santo, porque es la imposibilidad de creer en que hay un pecado que Dios no perdone. Parece un trabalenguas. El pecado contra el Espíritu Santo llega cuando yo creo que el Señor ya no puede perdonar un pecado que hice. Entonces entra la desesperanza. Curiosamente, eso es uno de los fenómenos o de los tormentos más grandes de las mujeres que abortan, que confiesan eso, se les levanta la excomunión y ellas vuelven al mes y vuelven a confesarlo y vuelven al año y vuelven a confesarlo. Ahí estamos desconfiando de que el Espíritu Santo pueda darnos ese perdón. Después de que el Señor me perdone, entonces ahora yo tengo que entrar en un proceso de perdonarme a mí mismo por haber hecho o cometido ese pecado. El de la presunción es asumir que como yo soy buena gente, me voy a salvar. No necesito ni ir a la iglesia, ni confesarme, ni rezar. Asumo y presumo la salvación. Ese es un error gravísimo. La salvación llega por aceptar la palabra del Señor y cumplir su palabra. Ese es el evangelio de hoy. La impugnación de la verdad, ¿cuál es? Cuando el Señor expulsó el demonio de ese mudo y los fariseos dijeron, lo hace a nombre de Satanás. Cuando pongo algo bueno en las manos del maligno, sabiendo que viene de Dios. Eso lo hicieron los fariseos. Eso es lo que se llama impugnar la verdad, negar la verdad, contradecir la verdad, blasfemar la verdad. Y lo último es la envidia del derecho espiritual, del provecho espiritual del prójimo. Yo he oído mucho, más de lo que ustedes se imaginan, envidia espiritual, sobre todo en aquellas personas que van mucho al Santísimo. Oigo a otras decir algo así como, pero ¿para qué va tanto al Santísimo? Pero si no la ve que es una porquería, es mala clase.
Yo siempre digo lo mismo, o para qué reza tanto el rosario, o para qué va tanto a misa si es tan mal geniada. Yo le digo, ¿tú te imaginas lo que esa mujer haría si no fuera? Aún así, eso es como una envidia. La persona que dice eso es porque no va al Santísimo. La persona que dice eso es porque se contenta más en criticar lo bueno que en hacerlo. Y si lo ve hacer lo bueno en la persona que no le cae bien, ya lo ve mal. Eso lleva en sí esa impugnación a lo bueno también. Creer que se alcanza la salvación sin necesidad de nada, ya es un error. Porque el Señor nos dice, tenemos que trabajar en nuestra salvación. Y la salvación se alcanza creyendo la palabra y cumpliendo la palabra del Señor. No es solamente decir creo en el Señor, sino mi fe sin obras no tiene fruto. Yo te demostraré mi fe a través de mis obras. Eso nos enseña también San Pablo. La blasfemia sí se convierte en un discurso injurioso, una calumnia, una difamación. Y redondear esto es un pecado contra el Espíritu Santo, es cuando yo peco tanto, que ya no me duele, que ya perdí la posibilidad del arrepentimiento. Y ahí es cuando la gracia y el Señor dice, se cierra. Y recordemos la lectura de ayer, era cuando el Señor le decía, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene. Él no se refería a dinero, se refería a la gracia, que es lo que vemos nosotros en personajes como el padre San Pío de Pietrelcina, que él tenía casi todos los dones: profecía, bilocación, sanación, confesión, profetizaba. Miren, y aquí es cuando juega un papel muy importante. Mucha gente se burla o no se convence de que alguien pueda sanar, profetizar, hablar en lenguas, interpretar, pero no se da cuenta que si es del Espíritu Santo, no hable de ello. No vaya a poner algo malo que es bueno. Déjelo fluir. San Juan de la Cruz nos enseñaba, cuando el Señor te regale una gracia, cierra el pico. No tienes que decir nada. Esas personas que llegan y te dicen, no, es que yo tengo el don de la profecía, ya sospeche. No, es que yo tengo el don de la palabra o el don de la interpretación. No, es su obra la que demostrará que ahí está el Espíritu Santo. No necesita nunca, como dice Pablo, yo solo alardeo y me enorgullezco de Cristo Jesús en mi vida. Los dones no son para ti, son para compartir, son para la comunidad. Por eso es la importancia de lo que hablaba el Señor y que vamos a hablar ahorita en la homilía, del amor humano y del amor divino, del amor sanguíneo y del amor espiritual. Tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque cuando yo me cierro en el pecado y me concentro en ese pecado, llego a pensar que el pecado ya no es pecado. Ahí pequé contra el Espíritu Santo. Ahí se acaba la gracia, porque ahí es cuando yo ya no creo en la palabra del Señor ni en el gran don que nos dio a través del perdón. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la madre de Jesús y sus parientes querían verlo, pero no podían acercársele por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado:
Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra de Dios. Uno de los libros más lindos que yo he leído, que me encanta leer y que promociono y que siempre impulso, es el libro de Proverbios. Proverbios, porque encierra toda, según la tradición, es coger las enseñanzas de la sabiduría de 1500 años y ponerlas en un libro, porque son unos consejos tan bonitos. Mire, si usted algún día está en un problema grave o no sabe qué camino coger, léase Proverbios. Ya está. Entonces, cuando uno ve estas enseñanzas que hoy nos da Proverbios, miren esto tan bonito. A los ojos del hombre todos sus caminos son rectos, pero el Señor es el que pesa los corazones. Hacer lo que es justo y correcto vale más a los ojos del Señor que los sacrificios. Miradas altaneras, corazón soberbio, es la luz de los malvados es pecado. Y cuando vemos esto y pasamos a lo que viene, a ver, hagamos un recuento. Imagínense esto. A ver si ustedes me ayudan, porque el hebreo de ustedes es mejor que el mío. ¿Cómo se dice, cómo lo llaman ustedes al hijo del hermano de su mamá? ¿Qué es de ti? Primo, hermano. ¿Cómo se llama el hijo de el esposo de tu mamá que no es tu papá? Hijastro. ¿Cómo se le dice al hermano de tu papá? Ok, en hebreo solo había una palabra, hermano. Hermano. Por eso no existía la palabra primo, hermano, tío, hijastro. Eso no existía, porque la familia era un clan. Es esa célula chiquitita. Entonces cuando el Entonces cuando el Evangelio dice: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Nuestros hermanos de las iglesias separadas, la Virgen tuvo más hijos. Nope. No. Si hubiese tenido la Virgen por lo menos un hijo más, cuando él estaba en la cruz, no tenía derecho a quitarle la potestad de su mamá a su hermano. Entonces, ¿por qué se le entregó a Juan? Porque sabía que quedaba sola. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y donde fue Juan, fue ella. Juan vivió unos años con ella en Jerusalén y luego se fue a Éfeso. Éfeso es un pueblito que queda en Turquía. Voy a tratar de hacer un mapa. ¿Se acuerdan que Israel está aquí, cierto? Aquí está Líbano, donde empezó hoy una guerra brutal. Más al norte está un pedazo de Siria y luego está la península de Anatolia, que hoy se llama Turquía. En esta curva, aquí, arribita, queda Éfeso. Allá se fue a vivir Juan con la Virgen, a Éfeso. Un año menos de purgatorio para ti. Entonces, hoy por hoy ya tengo que tener quien pruebe mi agua. Ven, Alessandra. Entonces, en esta península de Anatolia, estaba en Éfeso porque él trabajó en la conversión de toda la comunidad de Antioquía. Aún, miren lo lindo, de Tarso. ¿Quién era de Tarso? Saulo, Pablo. Saulo se llamó Saulo hasta el día que se cayó del caballo. De ahí en adelante se llama Pablo. El Señor cambia los nombres a algunas personas. Entonces, aquí al lado
aquí enfrente había una isla que se llama, o hay una isla que se llama Patmos. Esa isla pertenece ahí en el mar Egeo, frente a las costas turcas. En esa isla de Patmos es donde están dos cosas lindísimas: la cueva donde San Juan escribió el Apocalipsis y la tumba de Juan. Ahí está, en una iglesia muy bonita. Y enfrente está Éfeso. De ahí los que han tenido la oportunidad de ir allá a esa zona van a encontrar lo que llamamos la Casa de la Virgen. Los que no han ido tienen la oportunidad de ir el próximo año, desde mayo 12 a 25, porque vamos a hacer eso tras las rutas de San Pablo y volveremos por Turquía, a Patmos, Éfeso, todo eso, pero en una especie de retiro, peregrinación, porque vamos a ir a Corinto, Colosas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos antes? A esas cartas que escribió Pablo desde la prisión, muchas de ellas. Pero bueno, cierro el comercial. Entonces, aquí entendemos una cosa muy bonita. La Virgen, si hubiese tenido otro hijo, no se podía ir con un extraño, porque ninguna mujer judía podía hablarle a un extraño que no fuera su padre, su esposo o su hijo. No podían hablar con hombres que no obedecieran a estos tres factores, y menos irse a vivir con ellos. Pero Jesús le entrega a su madre. Esa es la prueba fehaciente de que no había más hijos de la Virgen María. Y luego entendemos otra cosa. Hablábamos de la consanguinidad, la familia consanguínea. ¿Usted con quién pelea más? ¿Usted cuando tenía 15 años con quién peleaba más? Con su hermano, porque no tenía nadie más a quien pelear. Era la única que le aguantaba la grosería. Y usted a su hermana no le perdona nada, 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 nada. Pero esa consanguinidad en el tiempo se diluye. Y muchas veces se vuelve más familia nuestra, un amigo que acabamos de conocer, que a nuestro hermano que vive en Tubuntu por 20 años. Porque creemos que tenemos una relación, pero es una nota, cumpleaños, navidades, que te mejores, no te mueras, acuérdate del testamento, cosas así. Entonces, cuando entendemos esta familia que llegó ahí, era la familia consanguínea de Jesús, pero ellos no venían a felicitarlo. Ellos, los primos y todos esos que llamaban hermanos, no venían a decirle qué buena labor estás haciendo en Cafarnaún. No, ellos venían a llevárselo porque creían que se había vuelto loco. ¿A que no lo sabían? Digan, no lo sabían. Entonces, se lo iban a llevar, pero el Señor nunca dijo que no fueran su madre y sus hermanos. Lo que puso por encima del amor consanguíneo, del amor biológico, fue el amor espiritual, el amor de Dios. Mire, este grupo que se reúne todos los martes aquí en San Hugh, en esta parroquia de Miami, donde de noche, de lunes a viernes, no hay misa, pero viene este grupo a orarle al Señor. ¿Por qué? Porque desde hace 8 años o 7 que yo estoy con ustedes, nos ha unido un amor espiritual, un amor de familia. Yo he visto aquí cuando alguien pasa un mal momento que la familia te rodea. A veces peleamos y criticamos, pero eso pasa de largo porque lo que más importa es el amor espiritual, el amor de familia, el amor. Mira, hay muchos que aquí han venido y porque han venido aquí se han convertido, se han bautizado, han hecho primera comunión, se han casado. No todo es felicidad. Y entonces, cuando los vemos hoy, es el amor espiritual lo que nos une. Pero ¿qué nos une a nosotros? Que queremos hacer la voluntad divina, que queremos entender cómo aplicar la sabiduría que podemos leer en Proverbios, en sabiduría, en los evangelios. ¿Cómo lo aplico a mi vida que está llena de altibajos? Mira, si el electrocardiograma de emociones de tu vida está así,
tu vida espiritual está muerta. Porque de nada me sirve gritarle al Señor, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo me entrego a ti. Llega el problema, pero ¿qué pasó? Yo dije que creía en ti. No, me voy donde la bruja magola. No. El emuná, esa confianza, esa fe entregada de lleno, se demuestra es en el problema. No cuando estoy bien. No cuando no tengo enfermedad, no cuando el dinero sobra, no. Es en el momento de la crisis donde yo le digo al Señor, Señor, mi fe es una emuná, es una fe completa, una fe de abandono, una fe de entrega, pero sobre todo es una fe de confianza. Yo aquí entre ustedes he visto a muchos que han estado en el fondo y vuelven a salir, y vuelven al fondo y vuelven a salir. Esa es la vida. La diferencia es que salgamos siempre en la confianza que le tenemos al Señor. Que confiemos en el Señor tan ciegamente que por duro que nos parezca la prueba, por complicada que esté nuestra vida, por imposible que se vea la solución, yo confío en ti. Por solo que nos encontremos, por abandonados, por lo que sea, por eso yo confío en ti. La divina misericordia, esa frase linda, yo confío en ti. Pero se confía en el Señor no en el decir, sino en el actuar cuando llega la prueba. Entonces, por eso ese amor espiritual al cual el Señor dice, quien cumple la palabra, quien escucha la palabra y la lleva a cabo, ese es mi madre y mis hermanos. Nosotros estamos llamados aquí a escuchar la palabra y a discernir la palabra del Señor en mí. El concepto que tengo de Dios es en la medida en que yo he dejado que Dios actúe en mi vida. Señor, soy un desastre. Señor, yo no hago más que pecar. Señor, mi vida es un pecado. Pero estás pidiéndole al Señor que te ayude. El día que usted disculpe el pecado por haberlo hecho consuetudinariamente, ese día sí preocúpese, porque ese día ya no va a tener más problemas, vas a caminar con el mismo demonio. Pero el día que quieras seguir al Señor, acuérdense, es un camino estrecho, es un camino de herradura, es un camino hacia arriba. La salvación no es fácil, no nos la merecemos, es el Señor quien nos regala esa gracia. Pero lo único que le pide a uno es, cumpla lo que yo le digo. No es más, es que es tan fácil, pero al mismo tiempo es tan difícil, porque sin la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, jamás lograremos por nuestros esfuerzos llegar al cielo. Es ese aceptar la palabra del Señor, ese pedirle en cada segundo de nuestras vidas al Espíritu Santo su ayuda, su intercesión y su protección. Es decirle al Señor, Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, yo confío en ti. Amén.